Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La charla que vamos a tener el día de hoy es el impacto del compromiso pulmonar intersticial asociado a enfermedad autoinmune. Bueno, como ya me presentaron, estas son mis credenciales y he sido conferencista pues para Boehringer Ingelheim. Les recuerdo que toda la información que estoy a punto de darles es desde mi punto de vista y las opiniones personales son las que les voy a presentar. La agenda para nuestra charla, vamos a hablar de una breve introducción frente a las enfermedades autoinmunes y toda la fisiopatología que comprometen el intersticio pulmonar, algo de generalidades de la enfermedad pulmonar intersticial y que se asocia a enfermedad autoinmune, principalmente de las cuatro más grandes que tenemos. Les quiero hablar algo del tamizaje como herramienta, principalmente en el impacto que genera esta enfermedad en el futuro y vamos a hablar algo del tratamiento. Recuerden que el compromiso torácico es uno de los determinantes de morbilidad y mortalidad de los pacientes con enfermedad autoinmune, pero que cada enfermedad autoinmune tiene una forma diferente de presentación. Y recuerden que el sistema respiratorio no es solamente el pulmón, también tenemos vías, tenemos una vía aérea superior, tenemos toda la parte de los senos paranasales que complementan el funcionamiento del sistema respiratorio. Recuerden que la enfermedad pulmonar intersticial es común en la escleroderma, miopatías y la artritis reumatoide, que la hipertensión pulmonar hace parte de una de las manifestaciones pulmonares de la enfermedad autoinmune y que principalmente la tenemos en escleroderma, donde también genera mucho impacto en la sobrevida de los pacientes. Podemos tener alteración de la vía aérea, como lo vemos en la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren, y también podemos tener compromiso de la pleura, como lo vemos en el lupus y la artritis. Porque es importante que diagnostiquemos la enfermedad intersticial asociada a autoinmunidad. En el tiempo, los pacientes que seguimos y los comparamos con los pacientes de fibrosis pulmonar idiopática, que tal vez es la enfermedad autoinmune, es la enfermedad intersticial más importante que tenemos, nos muestran que los pacientes que tienen enfermedad autoinmune tienen una mayor sobrevida comparada a otro tipo de patologías. En este seguimiento fueron 89 pacientes con 7 enfermedades relacionadas con el tejido conectivo y tuvieron mejor sobrevida los pacientes que tienen un patrón de neumonía intersticial usual comparados con aquellos pacientes de fibrosis pulmonar idiopática. El análisis por subgrupo, la edad mayor, el sexo hombre, la presencia de tabaquismo fueron algunos de los factores de riesgo que se asociaron para que los pacientes tuvieran mayor progresión en el tiempo. En cuanto a la fisiopatología, recuerden que sí hay un predisponente genético en estos pacientes que vienen con la enfermedad autoinmune, pero que también tienen una predisposición para sufrir de enfermedad pulmonar intersticial. En la actualidad tenemos la mutación del MUC5B como uno de los representantes. Recuerden que esta es una de la glicoproteína encargada de hacer toda la parte de la limpieza del pulmón. Esto se puede manifestar y se traduce en una respuesta anómala a nivel de los macrófagos alveolares que van a generar esas células fibroblásticas que son las encargadas de la producción del tejido conectivo. Si nosotros no paramos esa respuesta, inmediatamente vamos a formar los focos fibroblásticos y esto es lo que nos va a generar toda la fibrosis. Otros factores predisponentes como la edad mayor, por ejemplo, como sucede en la artritis reumatoide, hombres de edad mayor con tabaquismo y pues la presencia de los anticuerpos. El fenómeno fisiopatológico principalmente en la escleroderma arranca desde la parte vascular y ya lo tenemos confirmado que también sucede así en el pulmón. Es como la gran diferencia de este grupo de las enfermedades, pero básicamente todas tienen las mismas vías inflamatorias que llevan a la fibrosis pulmonar. Aquí vamos a hablar de algunas de las enfermedades y los invito a que miren estas imágenes o pues estas imágenes de TAC de tórax, donde estamos viendo no solamente cortes coronales, sino también axiales. Y es llamativo la presencia del vidrio esmerilado, principalmente en las bases pulmonares, con algo que nosotros llamamos el respeto subpleural. Es uno de los patrones más típicos que tenemos en la enfermedad del tejido conectivo. Asimismo, en la imagen de la parte inferior estamos viendo dilataciones tipo bronquiectasias de características centrales asociadas a vidrio esmerilado.
Cuando vemos en conjunto, este patrón se conoce como el de neumonía intersticial no específica y es uno de los principales representantes que encontramos en la escleroderma. Recuerden que la escleroderma es una enfermedad autoinmune sistémica con fibrosis pulmonar lentamente progresiva. Pero pues ustedes se preguntarán si es lentamente progresiva porque es el grupo que tal vez más tratamos. Ya les voy a mostrar más adelante un trabajo, pero sí quiero que tengan en cuenta que muchos de los pacientes con escleroderma tienen compromiso pulmonar y dependiendo del tiempo de enfermedad podemos ver las características tanto de progresión o de estabilidad. Como les estaba diciendo, el patrón tomográfico más común en el 77.5% es el de la neumonía intersticial no específica y el patrón de neumonía intersticial usual es el de segundo lugar. Otros hallazgos que podemos ver y lo vemos a nivel de la TAC de tórax, miren la dilatación esofágica, los pacientes tienen compromiso de la motilidad en un 50% y también tienen hipertensión pulmonar. La capacidad vital forzada se puede ver disminuida por el compromiso de la piel. Digamos que ese impacto a largo plazo no se ha medido o, por ejemplo, no se ha excluido de los análisis de la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, pero sí lo tenemos que tener en cuenta porque también se puede disminuir la capacidad vital forzada por esta causa. ¿Qué factores de riesgo se asocian con la presencia de la enfermedad pulmonar intersticial en escleroderma? Ser afroamericanos, que tengamos anticuerpos positivos anti-SCL70. Esto se ha encontrado más o menos en un 50 al 80% de las poblaciones analizadas y el compromiso de escleroderma cuando es difuso lo hemos visto en un 60 al 70%. Hay otros anticuerpos y yo creo que acá es muy valioso lo que nos ha pasado tal vez en los últimos 5 años y es la realización de los paneles extendidos por la presencia de otros anticuerpos que se han asociado tanto con estabilidad o progresión. Ejemplo de esto es el anticuerpo THTO, que es un tipo de escleroderma que tiene una progresión mucho más lenta y ya hay análisis en el tiempo que nos dicen que la caída de la función pulmonar va a ser muy pequeño y la sobrevida mucho mejor. Anticuerpos que se asocian con más progresión, en este caso el anti-RNA polimerasa 3, el anti-U3 ribonucleoproteína y el anti-U12U11. Y pues, ¿por qué es importante como distinguir estos grupos en escleroderma? Sí, definitivamente es una enfermedad muy heterogénea. Definitivamente sí tenemos diferentes formas de progresión donde la sobrevida puede ser mucho más allá de 8 años, encontrarse entre 4 y 8 o menor de 4, como lo describió esta corte. La mortalidad a largo plazo se vio directamente impactado por la función pulmonar, capacidad vital forzada y difusión. Y aquí los invito a que cada vez que nos enfrentemos a un paciente con escleroderma, diagnóstico de nuevo o que estamos, por ejemplo, empezando todo el estudio y el seguimiento, siempre debemos de hacer una capacidad vital forzada y una difusión para seguirlos en el tiempo. En esta corte, la capacidad vital forzada declinó en un 1.06% año y la mortalidad a corto plazo la dio la capacidad vital forzada por encima de 4 y la difusión por encima de 5.28. También les quiero contar que realmente ya tenemos causas que se asocian a mayor mortalidad en estos pacientes, conocidas como por ejemplo la presencia de la proteinuria y la hipertensión pulmonar. Sin embargo, nuevamente el valor de las pruebas de función pulmonar como la capacidad vital forzada y la difusión que pues cae por encima más del 10%, es uno de los factores que se asocia con mortalidad en este grupo de pacientes. En esta corte, que es bastante antigua, de las de Eustar, estos fueron los principales parámetros que se asociaron con factores de riesgo independiente en el análisis de sobrevida. Entonces, nuevamente, súper importante la realización de la difusión y la espirometría en estos pacientes. Hay otra forma de medir la progresión. Yo creo que el grupo de la escleroderma es tal vez el grupo más estudiado. El futuro son la presencia de los biomarcadores tanto en lavado broncoalveolar como en la parte sanguínea y es la interleuquina 6, toda la parte pues, de las glicoproteínas del surfactante pulmonar, la parte de las metaloproteinasas de la matriz extracelular, lo que nos va a permitir medir que haya o no mayor progresión o presencia de fibrosis en ese pulmón.
El mundo ideal sería que todos nuestros pacientes tuvieran no solo seguimiento en pruebas de función pulmonar, sino también la presencia de los biomarcadores. Demografía, como ya lo habíamos comentado, y finalmente la función pulmonar. Tal vez mezclar estos tres tipos de factores que se asocian con progresión nos puede permitir a buscar desenlaces tempranos en esta cohorte de pacientes. También les quiero contar que hay trabajos mucho más recientes de cortes de seguimiento, principalmente del Eustar, donde los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y escleroderma fueron seguidos. En total fueron 826 pacientes de esta gran corte, donde el seguimiento de 219 se realizó en más o menos 15 meses. Estos pacientes mostraron progresión dado principalmente por una disminución tanto de la capacidad vital forzada del 5% y del 10%, con una progresión en los primeros 5 años de seguimiento y factores de riesgo que se asociaban a la progresión. Digamos que tienen una ventaja y es que muchos de estos pacientes los miden en periodos consecutivos durante los 5 primeros años de la enfermedad y en estos que midieron en estos 5 años fueron tal vez los pacientes que progresaron en una menor proporción. Una ventaja de esta enfermedad y es que si la diagnosticamos de una forma adecuada y le hacemos un seguimiento, muy probablemente el 58% de nuestros pacientes van a tener una progresión lenta, el 8% va a tener una progresión más rápida demostrada por caída de la capacidad vital forzada y hay un grupo de estos pacientes que se va a quedar estable en el tiempo. Esto fue como ellos dividieron específicamente la progresión significativa, moderada y aquellos que estuvieron estables. En la progresión significativa de la capacidad vital forzada es un puntaje mucho más alto o es un valor porcentual mucho más alto absoluto, en este caso es 10%, y quiero que veamos cuáles fueron las características de esta corte que en el tiempo progresó. La presencia pues de edad mayor, 59 años, hombres tienen este factor de riesgo de mayor progresión. El tiempo de duración de la enfermedad no fue el mayor tiempo de duración como estábamos acostumbrados previamente a conocer. La presencia de que es una enfermedad difusa, más o menos en un 46%, los anticuerpos como los antitopoisomerasa y los anticentrómeros que estuvieron presentes y miren nuevamente las pruebas de función pulmonar. Tal vez la difusión puede ser la más baja de este grupo y los cambios o los delta entre la primera toma, la segunda toma consecutiva fue donde más se demostró la progresión en este grupo. Al analizar en un periodo de 12 meses de esos mismos 5 años que midieron estos pacientes, les quiero contar que 100 pacientes tuvieron la progresión en este primer año. Y en el análisis multivariado, los cambios de la capacidad vital forzada, la presencia del reflujo gastroesofágico y la presencia de un score Rodnan un poco más alto fueron lo que se asociaron con la progresión. Entonces, por ahí varios colegas internacionales comentan que la piel y el pulmón se comunican. Es verdad. Tal vez en algunos momentos encontramos ya un pulmón muy fibrótico y se correlaciona muchísimo con la presencia pues de la esclerodactilia que vemos en estos pacientes. Encontrarlos, por ejemplo, en esos momentos inflamatorios como las puffy hands y tal vez un patrón de NINE netamente inflamatorio en el pulmón, pues nos permitiría impactar en el tratamiento. No hubo asociación entre otros factores como la edad, el sexo, la duración de la enfermedad, los anticuerpos y el subtipo de escleroderma que en otras cohortes nos ha demostrado que pueden asociarse con la progresión. Esta es como la trayectoria de la caída o de la manifestación de la capacidad vital forzada, donde recuerden que solamente el 8% fue el que tuvo una progresión más rápida y es la línea punteada que estamos viendo en las gráficas en los primeros 4 años. El 58% tienen un curso de una progresión lenta, el 33% pues definitivamente no muestran nada de progresión y conocer estas características es muy importante porque también podemos impactar en la búsqueda, por ejemplo, de otras enfermedades que tienen la escleroderma, como la hipertensión pulmonar o tal vez la parte gastrointestinal que pudiésemos también modificar. Continuando con las enfermedades autoinmunes, este patrón que les estoy mostrando en esta imagen del corte axial es un patrón de neumonía intersticial usual.
donde lo más llamativo es la exuberancia del panal de abejas. Recuerden que en el patrón de neumonía intersticial usual encontramos características subpleurales basales de predominio posterior y que muchas veces se asocia, pues dependiendo del momento en que tengamos la enfermedad, con un mayor compromiso de las bases. Esta misma imagen la estamos viendo en un corte coronal y finalmente la imagen que encontramos en la parte inferior es un patrón de neumonía en organización. Cualquiera de estas imágenes ustedes la pueden encontrar en la artritis reumatoide, que como bien sabemos, muchos de los pacientes tienen síntomas respiratorios previo al diagnóstico, aproximadamente un 20%. Otras de las características que podemos encontrar en este grupo de pacientes es el engrosamiento pleural, el derrame pleural y la pericarditis. Como les comenté, el patrón de neumonía intersticial usual es el más común. De segundo nivel, pues va la neumonía intersticial no específica. De tercero encontramos la neumonía en organización y patrones un poquito más extraños como el daño alveolar difuso se pueden presentar en algunos escenarios. Otros hallazgos, el compromiso de la vía aérea dado por bronquiectasias, bronquiolitis, bronquiolitis folicular y constrictiva, la presencia de los nódulos pues los nódulos reumatoides y finalmente las cavitaciones. ¿Qué factores de riesgo sabemos que están en la artritis reumatoide para el desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial? Ser hombres, estar entre la quinta y la sexta década de la vida, tener una edad avanzada, la presencia de cigarrillos y finalmente toda la parte del factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina elevados se asocian mucho con la presencia de enfermedad pulmonar intersticial. Digamos que acá ya la investigación sí está migrando más a la parte de los anticuerpos y hay un anticuerpo que es el HSP90 contra los anticuerpos citrulinados que cuando se pueda medir pues va a ser una forma muy fácil de la detección. Se asocia con una especificidad del 90% para el diagnóstico de la artritis reumatoide y la enfermedad pulmonar intersticial. Recuerden que el 30% de estos pacientes tienen alteradas las pruebas de función pulmonar. Asumir que un paciente con artritis reumatoide por haber fumado tenga EPOC tal vez no es la primera presunción que queramos. Siempre hay que descartar la enfermedad pulmonar intersticial. En los Estados Unidos es el país con mayores casos, 3.2 a 6 casos por 100.000 personas. Y la disminución de la función pulmonar en los primeros 6 meses en estos pacientes mostrará el compromiso funcional en el tiempo. Muchas veces cuando nosotros los neumólogos estudiamos la enfermedad pulmonar intersticial y pedimos el panel de anticuerpo que siempre debemos realizar, pues nos encontramos sorpresas con la presencia de factores reumatoides y anticuerpos anticitrulina positivos. Son pacientes que tal vez no tengan un compromiso articular tan florido o que pues no tengan otra sintomatología. En ese momento la medición de las pruebas de función pulmonar es lo más importante que tengamos que hacer para iniciar un pronto tratamiento. La reserva pulmonar baja, al igual que como en lo que sucede pues en la escleroderma, de difusión por debajo del 40 y capacidad vital forzada menor al 50 en el momento de diagnóstico, aumenta la progresión y los pacientes también pueden tener un patrón de sobreexposición, enfisema y patrón de neumonía intersticial usual como otras de las características. En la artritis reumatoide sí hay como una característica y miren todos los patrones que se pueden presentar. Finalmente, el patrón de neumonía intersticial usual es el que más rápido en el tiempo va a caer, pero tienen también un comportamiento similar a los pacientes de la escleroderma y es que algunos tienden a caer más lento en el tiempo. Todavía estamos en estudio y seguimiento de estas cortes, pues recientemente se han publicado varios trabajos sobre este tema. Pero digamos que los factores más importantes, por ejemplo, es seguir fumando, que también va a activar toda la parte de la artritis reumatoide, y finalmente el compromiso bajo de las pruebas de función pulmonar. Miren que acá también hay patrones de neumonía intersticial no específica, bronquiectasias, organización y patrones combinados como el que les comentaba, tanto de enfisema y fibrosis. Otras de las enfermedades autoinmunes que podemos tener es una que le encanta hacer este patrón que actualmente estamos viendo en la pantalla y es el patrón de la neumonía intersticial linfoide, en el cual es llamativo la presencia de los quistes de diferentes tamaños, la presencia del compromiso de la vía aérea pequeña, dado principalmente por nódulos centrílogo biliar y
algunas áreas de vidrio esmerilado. Otros patrones, como el que tenemos en la parte inferior, es el de la neumonía intersticial no específica, que también lo presentamos en el síndrome de Sjögren. ¿Qué características pueden tener? Entonces, el compromiso pulmonar se presenta en el 15% y aquí recuerden que de ese 15%, entre un 1 y 2% tienden a ser linfoma pulmonar, que tal vez tiene una manifestación como una neumonía intersticial linfoide o pueden hacer consolidación o pueden hacer otro tipo de patrón, principalmente nódulo centrilobular. Súper importante que captemos a estos pacientes. Los patrones tomográficos son el de neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial usual, neumonía intersticial linfoide y finalmente la neumonía de organización. Eh, Tal vez es una enfermedad mucho más de mujeres en edad media, 60 años. El RO52 también nos ayuda pues para el diagnóstico y la presencia de las bronquiectasias y la bronquiolitis folicular es otra forma de presentación. Ellos hacen mucho más hipertensión pulmonar y tienen mayor riesgo de linfoma, como les estaba comentando. Realmente también es una enfermedad muy heterogénea. Según el patrón del TAC de tórax será su manifestación pulmonar. Si tienen bronquiolitis, muy probablemente las pruebas de función pulmonar nos van a estar relacionando con temas obstructivos. Si vemos que tienen un patrón de neumonía intersticial no específica, vamos a tener un compromiso restrictivo. Aquí los volúmenes pulmonares, la espirometría y la difusión al diagnóstico tal vez nos van a ayudar precisamente para identificar ese compromiso entre la vía aérea y el parénquima pulmonar. Y una de las recomendaciones es que el seguimiento sea de forma anual. Si hay factores de mal pronóstico, principalmente dados por los factores de mal pronóstico del Sjögren, se deberá individualizar el caso para mirar específicamente si requieren o no pues algún tipo de tratamiento adicional. Aquí un factor de mal pronóstico dentro de los patrones del TAC de tórax es la presencia de la neumonía intersticial usual. Entonces sí es importante identificar el TAC de tórax, sí es importante seguir al paciente y tal vez ya sabemos que este tipo de enfermedad o este tipo de patrón histopatológico en la enfermedad pulmonar intersticial es el que peor pues desenlaces tiene. En esta diapositiva estamos viendo otra de las características tomográficas de otra enfermedad autoinmune, en donde llama la atención la presencia de patrón de neumonía de organización que se puede presentar de una forma difusa. También podemos encontrar en la parte de abajo la presencia de neumonía intersticial no específica, y esto es lo que nosotros encontramos en la polimiositis y dermatomiositis. Aquí la enfermedad pulmonar intersticial es bastante común. Siempre vamos a encontrar como patrones tomográficos inflamatorios, como el de la NINE y el de la neumonía en organización, y daño alveolar difuso. Son pacientes que hacen falla ventilatoria aguda y que los encontramos en la unidad de cuidados intensivos. Hay una forma grande fibrótica que se puede presentar por el patrón de neumonía intersticial usual y puede ocurrir neumomediastino en algunos casos. La debilidad muscular también puede influenciar en las pruebas de función pulmonar, principalmente en la capacidad vital forzada. Se traduce por esa debilidad del diafragma, donde podríamos complementar con otro tipo de función pulmonar. Y pues lo más importante son los anticuerpos específicos de miositis, los antisintetasa o la presencia del MDA5, la presencia del SRP, MI2, NXP2 y SAE como factores pronósticos de la dermatopolimiositis. Les quiero hablar un poquito del tamizaje en la escleroderma, donde tal vez es el escenario que más sabemos cosas y este es el último consenso publicado este año y pues la indicación es tamizar a todos los pacientes con escleroderma. Siempre recuerden que la auscultación nos permite pues identificar los estertores que se traducen en la presencia de enfermedad pulmonar intersticial o sobrecarga, que tenemos que hacer pruebas de función pulmonar como la espirometría y la difusión y finalmente el TAC de tórax de alta resolución, porque ya se dieron cuenta que los patrones nos arrojan muchas características de la enfermedad. El tamizaje para la hipertensión pulmonar siempre lo tenemos que hacer ante la presencia de disnea que nos explique por el compromiso funcional, pero yo creo que lo mejor es hacer un ecocardiograma también de entrada. En esos pacientes que ya tenemos como muy claro el escenario, pues ellos nos recomiendan iniciar tratamiento cuando la capacidad vital forzada es menos de 80% y se relacionan con síntomas de PIB, cuando hay un compromiso más del 20% en el TAC de tórax o más del 10% con la normalidad de las pruebas de función pulmonar. Pero aquí pues yo creo que es súper importante hacer diagnósticos diferenciales como en el caso de la enfermedad venoclusiva pulmonar que lo podemos tener en los pacientes con hipertensión pulmonar.
Los pacientes de alto riesgo, que son aquellos que tienen el compromiso cutáneo temprano y el compromiso parenquimatoso mayor al 10%, deben recibir un tratamiento. Y finalmente la desaturación en ejercicio, que lo podemos medir por la caminata de 6 minutos, es lo más sensible en las pruebas de función pulmonar que nos dice que un paciente con escleroderma pueda progresar en el tiempo. Entonces sí tenemos también pues que realizar esta prueba de función pulmonar. En cuanto a la artritis reumatoide, miren que pues la recomendación es lo mismo, hacer principalmente una evaluación clínica, pruebas de función pulmonar y el TAC de tórax, y definitivamente la podemos hacer yo creo que en un tiempo más seguido, entre 6 y 12 meses. Buscar los cambios tanto de la capacidad vital forzada y de la difusión. Ahorita los tenemos un poquito más claro específicamente por este comportamiento de la fibrosis pulmonar progresiva, en la cual hay un grupo de autoinmunidad que se puede presentar, y pues siempre tratar de hacer en los grupos de alto riesgo o bajo riesgo el seguimiento de pruebas de función pulmonar entre 3 a 6 meses. Este mismo algoritmo nos sirve tal vez para el Sjögren y los pacientes con dermatopolimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo y pues el lupus cuando tenga un compromiso por la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí lo más importante yo creo que es el trabajo en equipo. Como ustedes bien lo saben, estos diagnósticos los estamos haciendo en conjunto con reumatología y en conjunto con radiología. Y pues ellos miren cómo en esta propuesta del consenso europeo, pues ellos cómo dicen que tengamos que manejar cada una de las patologías. Creo que es lo más importante y yo creo que en Colombia hemos aprendido a trabajar en equipo y finalmente la Junta Multidisciplinaria nos aporta no solamente la parte de seguimiento y tratamiento, sino también siempre en pensar en otros diagnósticos en nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento, aquí sí todavía tenemos muchas escalas de colores, como lo pueden estar viendo en esta diapositiva. Les quise traer desde los patrones inflamatorios hasta los patrones fibróticos, donde tal vez algunos medicamentos tienen mayor o menor cabida. Realmente en la parte inflamatoria, como en el daño al velar difuso y en la neumonía de organización, el uso de la prednisolona es como el pilar del tratamiento. En ese momento podemos también utilizar la ciclofosfamida y el rituximab para ciertos escenarios. Menos probable en el tiempo es utilizar los esteroides tanto en NINE como en NIU. Sin embargo, en un reciente análisis que hicieron frente al uso de los inmunomoduladores en pacientes con patrón de neumonía intersticial usual que se asociaban tu inmunidad comparado, por ejemplo, con los de FPI, digamos que sí tienen una mejor respuesta. Habría que evaluarlo en el tiempo. Bueno, las profilaxis que siempre damos, tanto para estrongeloides y neumocistis, y otros medicamentos como el micofenolato mofetil como inmunosupresor en escenarios como la NINE y la NIU, y los antifibróticos que pues actualmente han cambiado como el curso de estas enfermedades, lo podemos utilizar en los patrones que generen mucho más fibrosis como la línea fibrótica y la neumonía intersticial usual. En cuanto a esto, pues los trabajos son de hace años. Realmente los cambios de la capacidad vital forzada son mínimos porcentajes, pero pues que sí generan un impacto en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Y tenemos medicamentos desde la ciatroprina hasta los antifibróticos como el nintedanib. El estudio FAST, que fue pues dosis bajas de prednisolona más ciclofosfamida por 6 meses seguidos de aciatroprina, mejora un 2,4% la capacidad vital forzada comparado con una caída del 3%. El escleroderma long study 1, que fueron pues pacientes que completaron 6 meses de tratamiento con ciclofosfamida, en ellos hubo pues una mejoría de un 1% de la capacidad vital forzada. En el escleroderma long study 2 fue con micofenolato y fue comparado el placebo, menores reacciones adversas al compararlo con la ciclofosfamida, y hubo una disminución de la caída en 2,19%. El Sensis, que es el uso del nintedanib en escleroderma, también hubo una mejoría en la caída de la capacidad vital forzada comparado con el grupo placebo, y fue aún mayor en aquellos que estaban tomando micofenolato. Realmente todavía tenemos
un arsenal de medicamentos por probar, un arsenal de preguntas por responder, pero tal vez ya tenemos debilidades y fortalezas de todos estos ensayos clínicos. Realmente las debilidades es que no sabemos en qué otros escenarios diferentes a la escleroderma el antifibrótico tiene una fuerte evidencia, como por ejemplo ya lo vimos en el Censis y en el INVIL. Tal vez los pacientes de fibrosis pulmonar progresiva pueden ser, pero pues toca mirar cuál de los grupos. Inmunosupresión en otras enfermedades pulmonares intersticiales diferentes a la escleroderma, el uso de esteroide que lo utilizamos pero no tenemos ensayos clínicos que lo respalden, finalmente la comparación de inmunosupresores y pues como todos los pacientes son diferentes, son muy heterogéneos los tratamientos y es difícil extrapolarlos a las cohortes. ¿Qué fortalezas? Ciclofosfamida y micofenolato para escleroderma, el tocilizumab para la forma temprana de enfermedad pulmonar intersticial y escleroderma, el nintedanib específicamente para el escleroderma, el nintedanib para la fibrosis pulmonar progresiva, ese comportamiento que tienen algunas enfermedades, y finalmente la pirfenidona para R, aunque no fue un estudio que cumplió el objetivo principal, sí mostró una tendencia también a la mejoría de la capacidad vital forzada. Finalmente, los resultados del Scleroderma Lung Study 3 que fueron presentados en el Congreso del American College of Rheumatology fue también un grupo muy pequeño, 51 participantes, 27 autorizados a micofenolato más pirfenidona, combinación de inmunosupresor antifibrótico, comparados con el grupo placebo. Hubo mejoría de la capacidad vital forzada en ambos grupos a los 18 meses de seguimiento y tal vez en el grupo del antifibrótico y el inmunosupresor se vio un poco más rápido que en el otro. Sin embargo, pues tocará evaluar cómo salen los resultados del artículo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué el antifibrótico si tiene un curso de enfermedad lenta, la escleroderma? ¿Qué podemos pues, asumir de esto? Entonces les quiero contar que después del estudio Censis, pues hicieron este análisis de una corte hipotética con las mismas características, pero que tenían funciones pulmonares normales. Realmente la pérdida de la capacidad vital forzada en individuos sanos depende mucho de la edad, envejecemos y perdemos función pulmonar, el sexo, la etnia y la talla. En el estudio Censis, recuerden que la declinación de la capacidad vital forzada fue en un 44% a 52 semanas, sin heterogeneidad sobre los grupos, eran grupos muy parecidos. Y que la capacidad vital forzada entre el 10 y el 5 fue de 13 versus 20.1%, que es bastante, y el mayor del 10 y el 15 entre 3.5 y 5.2. Tal vez esa pérdida pequeña de la capacidad vital forzada, como lo vimos en los otros trabajos de los medicamentos, es lo que va a generar la progresión de la enfermedad. Todo esto se compara con la corte hipotética y lo que queremos es estimar la edad pulmonar efectiva. Finalmente, 576 participantes fueron analizados, 288 en el placebo, 288 en el grupo del nintedanib, las mujeres en una mayor proporción con una edad media de 54 años. Cuando se compara el nintedanib versus la corte hipotética, la pérdida fue de 26.3 versus 25.8, pero recuerden que la corte hipotética estaba sana y que la capacidad vital forzada fue del 26.6 mililitros, más o menos, con estos intervalos de confianza. El placebo versus la corte hipotética, miren que los pacientes que no recibieron el tratamiento, que estaban dentro del seguimiento con el micofenolato solamente, pierde mucho más comparado con aquella corte que recibió el micofenolato y se compara con una corte sana. O sea que es como si los pacientes con escleroderma tuvieran un envejecimiento mucho más temprano del pulmón ante la presencia de la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí estamos viendo las grandes diferencias, principalmente entre el estudio Censis y la cohorte de referencia. En el placebo, miren que fue mucho mayor comparado con el grupo que estaba recibiendo nintedanib. Este análisis del Censis también se modificó muchísimo por la presencia del micofenolato, pero nuevamente en los pacientes que no estaban tomando micofenolato, que no recibieron nintedanib, la pérdida de la función pulmonar fue mucho mayor comparado con aquellos que tenían micofenolato, pero que pues no estaban recibiendo el medicamento.
En cuanto al análisis de la capacidad vital forzada, menor o mayor al 70%, miren cuáles fueron las diferencias. Nuevamente, el placebo en el grupo del Censis fue mucho mayor la pérdida de la capacidad vital forzada con una diferencia de 87,6 mililitros. Y ya por último les quiero recordar pues de una forma de comportamiento que tenemos en las enfermedades pulmonares intersticiales y es la fibrosis pulmonar progresiva, que son un grupo de enfermedades que tienen un comportamiento similar entre ellas, dados principalmente porque hay mucho impacto de síntomas, pérdida de la función pulmonar en el tiempo y cambios tomográficos que nos hablan de aumento de fibrosis. Se parecen mucho a la FPI en el seguimiento, pero lo más característico que es importante en la reumatología y en la enfermedad pulmonar intersticial es que enfermedades como la R y la escleroderma tienden a tener un 50% de esta forma de enfermedad. Ellas fueron evaluadas en el estudio INVIL principalmente para evaluar la progresión a 24 meses, diferente a los criterios que tenemos en la actualidad que deben ser en un año, pero tal vez este trabajo que mostró cuáles eran los puntos de progresión, pues nos hizo ajustarnos a una forma más temprana para poder hacer el diagnóstico e iniciar más pronto el tratamiento con estos pacientes. Recuerden que un factor de progresión siempre es la presencia de la neumonía intersticial usual y acá aleatorizaron los grupos por estos mismos patrones tomográficos. Buscaron la declinación tanto de la capacidad vital forzada en los porcentajes que están viendo en este recuadro y también pues buscaron que haya aumento de toda la parte tomográfica. Finalmente, en la tasa de declinación de la capacidad vital forzada en los pacientes que recibieron el antifibrótico comparado con el placebo fue de 80,8 mililitros versus 187,8. Cuando esto se compara con los impulsis, que son los estudios de la fibrosis pulmonar idiopática, miren cómo en los pacientes que recibieron tratamiento antifibrótico y en los pacientes que tenían otros patrones tomográficos diferentes al de la neumonía intersticial usual, el comportamiento de la función pulmonar en el tiempo o a esas 52 semanas tiene a tener una tendencia menor de caída de la capacidad vital forzada. Este mismo análisis se llevó a cabo en los grupos de autoinmunidad, donde el grupo más sólido o más grande del INVILD fue la artritis reumatoide y los pacientes con escleroderma. Dentro de las otras enfermedades autoinmunes estaba el síndrome de Sjögren, estaba la sarcoidosis y pues estaba la enfermedad mixta del tejido conectivo. En este grupo, tal vez los resultados más sólidos frente al uso del antifibrótico en tasa de declinación de la capacidad vital forzada lo encontramos en la artritis reumatoide y en la escleroderma. Recuerden que en el comportamiento de la escleroderma, la variación de la progresión dependerá del tipo de escleroderma que tenga el paciente, pues desde el inicio. Finalmente, para concluir, y gracias por la atención, recuerden que la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con enfermedad autoinmune sistémica requiere un diagnóstico adecuado y un manejo multidisciplinario, que creo que es lo que estamos haciendo en la actualidad. Actualmente sí requerimos de mayor tamizaje y seguimiento posterior al diagnóstico. 3, 6 meses o 6 meses y no esperar a que pase un año para que el paciente progrese. Necesitamos algoritmos para determinar el inicio del tratamiento y seguimiento. Creo que ya nos hemos acercado un poco más a esto, pero todavía las poblaciones son muy heterogéneas para hacer una recomendación. Y definir el mejor tratamiento para estas enfermedades es un trabajo en equipo. Entonces, los invito a que sigamos trabajando en la formación de equipos multidisciplinarios. Muchas gracias por la invitación y estoy atenta a sus preguntas.